Mateo capítulo 13. ¿Cuántos lo tienen en esta mañana? El Evangelio de Mateo se puede decir que es el libro de las parábolas, ¿verdad? Las parábolas son metáforas de lo que significa el reino de los cielos. En este caso vamos a hablar de la parábola del sembrador esta mañana, ¿verdad? ¿Cuántos han leído acerca de la parábola del sembrador? Bueno, la parábola del sembrador es la imagen del trabajo de la iglesia para alcanzar almas para Dios. Sembrar la semilla es predicar la palabra, ¿verdad? Es esparcir la semilla, es ser sembradores, y vamos a hablar del sembrador salió a sembrar. Es el título de este mensaje: el sembrador salió a sembrar. Mateo 13, versículo 3. Gloria a Dios. Versículo 3. Vamos a leer solo este versículo. Dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Una vez más: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar, el título. Gloria a Dios. Así es que vamos a hablar en primer lugar, esparcir la semilla, ¿verdad? La misma naturaleza nos da el ejemplo, o nos pone el ejemplo, que cuando la semilla cae en la tierra, esa semilla fructificará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Nuestro planeta Tierra es un planeta fértil donde abunda la vida y una gran diversidad de plantas y vegetación. Podemos mirar cómo brota la vida donde cae una semilla, y con un poco de humedad vemos la vida manifestándose. La ciencia, la NASA, ¿verdad? Otras empresas aeroespaciales han explorado todos los planetas de nuestro sistema solar con ayuda de sondas espaciales, pero hasta ahora no se ha encontrado vida en esos planetas, ¿verdad? Todavía los astrofísicos siguen buscando designios o rastros de vida, ¿verdad? En los planetas de nuestro sistema solar, y aún en los satélites de nuestros planetas que conforman nuestro sistema solar, ¿verdad? Se habla de que en una luna llamada Titán, es una luna de Saturno, se habla que ahí puede albergar vida, pero hasta ahorita no se ha comprobado. Entonces, todo está muerto, hermanos, todo está inerte. La luna, muy hermosa, pero no hay vida ahí. Marte, muy hermoso. Planetas muy hermosos, pero todo está muerto, no hay vida. No hay ni siquiera una minúscula bacteria viva en esos planetas. Es tierra muerta, polvo y roca sin ningún indicio de vida esta mañana. Pero ¿cuántos saben que en la tierra abunda la vida, ¿verdad? Y la tierra, hermano, produce su fruto. Produce fruto abundante. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10, encontramos estas palabras. Isaías 55, 10 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ese es el ciclo de la vida, que la tierra produce fruto, ¿verdad? Que la lluvia cae en la tierra, la nieve se derrite y cae en la tierra, y la tierra tiene tanta vida que va a haber vegetación, va a haber vida, va a haber fruto. Gloria a Dios. O sea, amén. La misma naturaleza nos enseña de que hay vida, ¿verdad? Donde cae semilla, hay fruto, hay una planta que va a empezar a brotar. Ahora, la germinación de las plantas en la tierra se lleva a cabo por diferentes métodos, ¿verdad? El primer método es el viento. El mismo viento, escúchame bien, el mismo viento, hermanos, se encarga, ¿verdad?, de esparcir la semilla de los árboles, ¿verdad? Y el viento las traslada hacia todas las direcciones, y donde cae una semilla que el mismo viento lanza, ahí va a nacer una plantita. Entonces el mismo viento se encarga de esparcir la semilla, y la semilla germina donde cae. El segundo método son las aves. Las aves, escúchame bien, también recogen semillas, y muchas de esas semillas caen a tierra y germinan.
mismas aves, hermanos. Vemos a los pájaros, ¿verdad? De aquí para allá en los árboles, porque los pájaros comen semilla y muchas veces ellos van con semilla, pero de esas semillas que llevan en el pico se les caen muchas, y donde cae esa semilla va a haber fruto, va a germinar esa semilla. Gloria a Dios. El tercer método son las abejas y algunos insectos. Las abejas polinizan las flores, y de igual manera el polen de las flores es absorbido por el néctar que las abejas obtienen de las flores, y en ese néctar hay polen que las abejas transportan a otras flores y se siguen reproduciendo. Se dice que si las abejas se extinguen, desaparecen del planeta, también se extingue la vida humana, que las abejas son las que se encargan. Por eso cuando vea una abeja no la mate. Una avispa sí, pero las abejas no. Que las abejas, hermanos, amén, gracias a las abejas hay vida en la tierra. Gloria a Dios. Bueno, eso dice la ciencia, gloria al Señor, que es muy cierto. Así que la semilla siempre se está esparciendo. ¿Cuántos dicen amén? La semilla siempre, ¿verdad?, se está esparciendo por todos lados. Lo que hacemos los seres humanos es que tenemos que desmontar los terrenos, porque cuando ven en las épocas de lluvia, los terrenos se llenan de maleza, de hierba, ¿verdad?, de vegetación, y tenemos que arrancarlos, porque es algo impresionante, ¿verdad?, que donde está seco llueve y se pone verde. Lo seco se pone verde inmediatamente, gloria a Dios. Así que ahí siempre la semilla se está esparciendo. En el libro de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29, veamos estas palabras. Marcos 4, 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dice, amén, de igual manera un hombre puede, amén, siembra semilla, ¿verdad?, y duerme y se levanta, y él no sabe de qué manera, pero la semilla brota y crece. Algo sucede en la vida, en la germinación de la semilla, que nosotros sin darnos cuenta, ¿verdad?, empieza a germinar en la tierra. Entonces la misma naturaleza, hermanos, nos dice que cuando la semilla se esparce, habrá germinación, habrá plantas que empezarán a nacer ahí, gloria a Dios. Por eso vamos a hablar en segundo lugar de la mala tierra. Vamos a irnos a la parábola, una vez más vamos a estar leyendo esta parábola, pero vamos a estar leyendo la explicación que Jesús da acerca de esta parábola del sembrador. Mateo 13, del versículos del 4 al 7, gloria a Dios. Mateo 13, del 4 al 7. Dice así: y mientras sembraba, porque está hablando del sembrador, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, gloria al Señor. Escúchame bien, aquí está algo muy interesante, gloria a Dios. Aleluya. Aquí nos habla primeramente de la semilla que cayó junto al camino. Ahora Jesús explica, ¿verdad?, Él da el significado de esta parábola, y Él da el significado de la semilla que cayó junto al camino en Mateo 13, versículos 18 y 19. Dice así, 18 y 19: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Bueno, aquí está el Señor hablando, explicando de la semilla que cae junto al camino. Hay personas que no entienden la palabra, la palabra, la escuchan, dice, pero viene el diablo y les roba la palabra. Este es el que fue sembrado en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí, vamos a volver un poquito para allá. Entonces, ¿cuántos saben que el diablo es un ladrón? ¿Verdad? Él no se conforma, hermanos, con robarles a los pecadores,
sino que también nos quiere robar a nosotros las cosas buenas de Dios. Entonces la semilla queda indefensa cuando cae junto al camino, gloria a Dios. Y viene el malo, viene el diablo y roba esa semilla. Inclusive a cristianos también les roba las buenas cosas que Dios tiene o que Dios va a hablarles en una predicación. Les roba, porque esa semilla cayó en el camino. Podemos escuchar poderosos mensajes, poderosos sermones, pero viene el diablo y roba la palabra. Gloria a Dios. Entonces, el primer ejemplo es de aquel que escucha, pero inmediatamente viene el malo, porque no entiende, dice, no la entiende, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La segunda es la semilla que cae entre pedregales, Mateo 13, 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este tipo de personas son comunes en las iglesias, porque son aquellos que duran muy poco, escuchan la palabra, la reciben, pero las aflicciones hacen un trabajo negativo en la vida de esas personas que empiezan a venir a la iglesia, y vienen las aflicciones, vienen las persecuciones, dice, por causa de la palabra, y lo que sucede es que estas personas terminan, ¿verdad?, siendo infructíferos y terminan yéndose, porque las aflicciones muchas veces pueden hacer un trabajo negativo en la vida de gente que empiezan, ¿verdad?, sus primeros días o semanas como cristianos, congregándose en una iglesia. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12, escuchemos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, cuando una persona quiere venir a la iglesia y quiere hacer las cosas bien, Pablo dice, va a haber persecución contra ese creyente, contra esa persona. Va a haber problemas, va a haber aflicciones. Todos los que quieran hacer las cosas bien, todos los que quieran empezar a vivir para Dios, van a sufrir persecución, aflicciones, ¿verdad? Y esto es un trabajo muy sutil de parte del diablo también. Ciertamente la persecución viene por causa de la palabra, pero muchos no aguantan. Mateo capítulo 5, versículo 10, vamos a leer la primera parte solamente. Mateo 5:10. La primera parte dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, va a haber persecución esta mañana, pero Jesús dice que somos bienaventurados. El problema es que para muchos no es una bienaventuranza sufrir persecuciones, aflicciones por causa de la palabra. Y son las primeras persecuciones por causa de la palabra. Escúcheme bien, iglesia, la persecución hace un trabajo muy sutil. La persecución paraliza, atemoriza y puede robar todo el deseo de servir a Dios esta mañana. La persecución roba el deseo, ¿verdad?, de venir a la iglesia, de servir a Dios. Tenemos nosotros que ser muy sabios. Gente, nuevos conversos tienen que ser muy sabios en eso esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Vamos con el tercer ejemplo, la semilla entre espinos. Mateo 13, versículo 22. Dice estas palabras: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son aquellas personas que ciertamente oyen la palabra, pero se desenfocan de las cosas de Dios y son engañados por las riquezas de este mundo. Y al final terminan abandonando la vida en Cristo. Los afanes de esta vida, hermanos, iglesia, muchas veces los trabajos, hay trabajos, ¿verdad?, que causan que creyentes dejen de venir a la iglesia, de congregarse. Trabajos, muchas veces decimos, bueno, es que el trabajo, tengo que trabajar. Sí, cierto, tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que tener un empleo, eso es algo bíblico también, gloria a Dios. Pero cuando el trabajo
se va a interponer. Cuando alguien realmente quiere servir a Dios, pero de repente ese trabajo se interpone, ¿verdad? Para que esa persona sirva a Dios. Yo creo que eso al final va a ser una estrategia del diablo para derribar a ese creyente. Y más si ese cristiano, si es un padre de familia, un esposo, una esposa, y al final se va a llevar arrastrando también a su familia. Eso es muy sutil, es muy trágico eso. Por eso dice que el que cae entre espinos es el que oye la palabra, ¿verdad? Pero dice que el engaño y la riqueza, los negocios, trabajos, dice que van a ahogar ese fruto que está tratando de salir, y al final va a terminar esa persona, ese cristiano, dejando de congregarse, abandonando los caminos de Dios. Oye, ¿por qué no viene fulano de tal? No, pues es que agarró un trabajo donde tiene turno quebrado. Es que agarró un trabajo donde trabaja en las horas, ¿verdad? Le tocó el turno de las 3 a las 11 de la noche. Y por eso ya no viene a la iglesia. Y ni los domingos, porque tiene un día de descanso, pero entre semana. Y eso, hermanos, al final de cuentas, se trata, ¿verdad?, de servir a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero el afán de este mundo es muy sutil esta mañana. Las riquezas de este mundo. Hay gente, ¿verdad? Siempre lo he dicho, hay gente, aleluya, que dicen: es que no tengo tiempo. El domingo, es que tampoco, porque el domingo trabajo. Amén. El domingo también trabajo. Eso es muy triste, cuando sabemos que el domingo es día del Señor. Es el día del Señor. Es el día donde todo cristiano debe estar en la iglesia, fortaleciéndose, escuchando la palabra de Dios para tener fuerza para la semana. Pero muchos cristianos ni siquiera los domingos vienen a la iglesia. Eso es algo triste esta mañana. Gloria a Dios, que Dios nos ayude, gloria al Señor. Esta es la semilla que cae entre espinos. Yo conozco gente, mucha gente así, con nombre y apellido, y el afán por el trabajo y por ganar dinero los atrapó. Tenemos, por ejemplo, el rico insensato en San Lucas capítulo 12. ¿Cuántos están entendiendo esta mañana? San Lucas 12, del 15 al 21. Dice así: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refiere una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dirá mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Te das cuenta? Aleluya. Aquí está la parábola del rico insensato. Gente, ¿verdad? Amén, que dice: no, es que tengo que hacer negocios, tengo que hacer esto. No tengo tiempo de servir a Dios. No tengo tiempo de ir a la iglesia. No tengo tiempo, porque mi trabajo, mis negocios. Este rico decía lo mismo, y al final murió. Al final todo lo que él produjo se quedó. Nadie se va a llevar nada a la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Nadie se va a llevar nada. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, dijo Job. Gloria a Dios. Así es que al final de cuentas, los afanes de este mundo, los negocios de este mundo, ¿verdad?, están haciendo que cristianos abandonen la iglesia, abandonen los caminos de Dios esta mañana. Gloria a Dios. También tenemos el ejemplo del rico de San Lucas 16, 19. La historia del rico y Lázaro. No lo vamos a leer. Pero aquí, amén, es un ejemplo de una persona que pierde su salvación por causa de ¿qué? De las riquezas. O sea, las riquezas son, amén, no es que sean malas, pero el problema está, ¿verdad?, cuando las riquezas reemplazan nuestro servicio a Dios. El problema está cuando el dinero ocupa el primer lugar y a Dios lo ponemos en segundo o en tercer lugar. Este rico de San Lucas 16 hacía banquetes, hacía fiestas con sus amigos, jijiji, jajaja. Lázaro, el mendigo, allá estaba, no tenía nada, ¿verdad? Pero el rico hacía sus grandes banquetes. Muere y el rico aparece en el infierno.
Perdió su salvación por causa de las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? El rey Salomón también es otro ejemplo. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón habla acerca de este tema de las riquezas y placeres. Cómo al final son son vanidad. Él mismo dijo que todo es vanidad. Y él mismo al final de sus días, todos estos placeres desviaron su corazón y terminó mal Salomón. Al final, todos estos placeres que él tenía, estas riquezas, mujeres, placeres, todo esto, desviaron su corazón y terminó adorando ídolos. Terminó involucrándose con mujeres extranjeras, Salomón. Porque al final de cuentas, esto va a desviar, va a ahogar la palabra, los afanes y las riquezas de este mundo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Esta es la mala tierra. Vamos a hablar ahora de la buena tierra, gloria a Dios. En tercer lugar, la buena tierra. Mateo 13, 8 y 9. Vamos a leer. Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Ok, primeramente, cuando la semilla da fruto. Cuando la semilla da fruto. El versículo 23 de ahí mismo, Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo que está diciendo aquí Jesús dice que el que oye y entiende la palabra. Cuando alguien oye la palabra y la entiende, esto significa que la capta, la asimila, pero la guarda también. Pero no solo la guarda, también la pone por obra. ¿Cuántos dicen amén? La practica, la obedece. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios llega a buena tierra, habrá tremendo fruto. Jesús dice que produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En otras palabras, una sola persona se puede multiplicar en 30, en 60 o hasta en 100 personas más. Por cada uno habrá 100. Eso es lo que Jesús dijo. Por cada uno habrá 100. Ese es el plan de Dios esta mañana. Imagínense, si esto se hiciera realidad en nuestras iglesias, en cada iglesia, por cada uno 100. Aleluya. Esto es algo tremendo, es un reto, porque si esto se cumpliera o se hubiera cumplido nosotros, una inmensidad de gente, por cada uno, de menos a 30, dijo el Señor, de menos 1 por 30. Jesús dice, si es buena tierra, si esa semilla cae en buena tierra, uno de menos se va a multiplicar en 30 personas. Una semilla a 30 semillas, porque esa es la imagen, hermanos, que nos da la naturaleza. Usted siembra una semilla de limón y esa sola semilla va a producir muchas semillas. Ahí está el arbolito ese, ¿verdad? Era una semilla nada más ahí, cuando recién ese arbolito estaba pequeño. Una semilla se sembró nada más y ahorita ya tiene un montón ahí de limones. Y cada limón o lo que vaya a hacer va a tener varias semillas, ¿verdad? Igual el mango. Un hueso de mango, una sola semilla de mango, ¿verdad? Cuando empieza a dar fruto, son varias semillas colgando, varios mangos, y cada uno de esos huesos tiene potencial para convertirse en otro árbol. Es la misma naturaleza la que nos enseña esto, y eso también es posible con nosotros como cristianos. Ese es el reto que tenemos, de multiplicarnos en 30, en 60 y hasta en 100 por cada uno esta mañana. Eso es algo tremendo, iglesia. Y eso es algo que tenemos nosotros que orar por eso. Señor, ayúdame a ser fructífero, ayúdame a multiplicarme de menos en 30. En 30. Gloria a Dios, ¿verdad? Estamos 6 personas, 7 con el Arturín, ¿verdad? 7 por 3, 21, 210 personas y cada uno 30. Si somos 10 por 30, 10 adultos, 10 por 30 son 300 personas. Si nos multiplicáramos, como Jesús dice, la buena tierra, eso es lo que va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Es más, Dios, iglesia, ha declarado que así será su palabra.
Segundamente, así será mi palabra. Isaías 55, versículo 11. Vea conmigo. Isaías 55, 11. Dice estas palabras: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice el Señor. El Señor dice: así será mi palabra. O sea, Dios respalda su palabra. Dios bendice su palabra para que cumpla su propósito. Dios dirige su palabra a los corazones que han de responder. Gloria a Dios. Dios la dirige. Dios dirige su palabra. Nosotros simplemente tenemos que predicarla. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro trabajo es sembrar la palabra. El Espíritu Santo se encarga de implantar la palabra esta mañana. Y tenemos que orar para que cada evangelismo que hagamos, cada volante que repartimos, caiga en buena tierra. Que Dios dirija su palabra a corazones abiertos esta mañana. Yo sé que hay corazones duros, que la palabra rebota en esos corazones, pero tenemos que orar para que la palabra, la semilla de la palabra de Dios caiga en buenos corazones, en buena tierra esta mañana. El Espíritu Santo que se encargue de eso esta mañana. Vamos a leer algunas escrituras. Hechos capítulo 8 versículo 4. Hechos 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice que fueron esparcidos y obviamente iban esparciendo la semilla de la palabra de Dios, el evangelio. Gloria a Dios. De eso se trata. Hechos 15, versículo 35. Hechos 15, 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Enseñando, esparciendo la semilla, esparciendo la palabra de Dios. Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Según de Timoteo 4, 2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques, predica, esparce la palabra de Dios. Terceramente, la palabra tiene que ir acompañada de fe. Gloria a Dios. Definitivamente. El punto final es este: no solo predicar la palabra, sino creer que habrá fruto, ¿verdad? Sembrar la semilla y poner nuestra fe en esa siembra. Poner nuestra fe en que dará fruto. ¿Cuánto dicen amén? Porque si no se predica creyendo, habrá un retroceso en nuestro trabajo como sembradores. Un hermano decía allá en Sinaloa, hace años atrás, iban a un lugar ahí cerca de Mazatlán, iban a abrir una iglesia, amén, y empezaron a ir a predicar ahí, a tratar de encontrar una casa para abrir una iglesia. Gloria a Dios. Y un hermano decía: no, ¿sabe qué, pastor? Aquí está muerto, aquí no se va a salvar nadie. O sea, este hermano iba dudando, diciendo: es que aquí no se va a salvar nadie, transmitiendo un espíritu negativo. Aleluya. Una falta de fe, gloria a Dios. Y un hermano lo reprendió ahí. Y qué bueno, gloria al Señor. Porque no se puede predicar siendo incrédulos. La palabra tiene que ir acompañada de fe. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer Hebreos 4, 2. Dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, los que oyen, si no hay fe, dice, en los que hablan y los que oyen, no va a haber provecho, no habrá fruto, gloria a Dios, ¿verdad? No habrá, ¿verdad?, fructividad, no habrá avivamiento si no se cree en lo que se está predicando. Si solamente se está haciendo un trabajo por rutina, ¿verdad?, o por cumplir, hermanos, no va a haber fruto. Si solamente vamos a hacerlo como los testigos de Jehová, que cumplen nada más con su trabajo, ellos tocan puertas y ahí están, plática y tocando, y ya no salen nada, siguen su camino. O sea, ellos cumplen nada más con un trabajo. Los cristianos no estamos cumpliendo con un trabajo. Los cristianos deseamos ver almas salvándose.
Los creyentes, la iglesia, ¿verdad? Tiene que predicar, amén, pero que esa predicación, ese evangelismo, haya fe. Decir, vamos a orar para que Dios salve almas aquí. Vamos a orar, voy a dar mi testimonio, pero que mi testimonio llegue a corazones y la gente responda al evangelio. La palabra, la semilla tiene que ir acompañada de fe, gloria a Dios. Si los que predican no tienen fe, ¿tendrán fe los que escuchan? Yo creo que tampoco. Si los que predican dudan de lo que hacen, entonces difícilmente van a creer los oidores esta mañana. Entonces la palabra tiene que ir acompañada de fe. La semilla tiene que sembrarse creyendo en que va a dar fruto. El sembrador salió a sembrar, pero el sembrador salió a sembrar creyendo que su semilla iba a dar fruto, que su semilla va a fructificar. Yo sé, amén, hay mala tierra. Parte de esa semilla quizás se va a perder, por decir así, entre comillas. Pero mucha de esa semilla va a caer en corazones abiertos, en buena tierra. Y esa semilla va a dar fruto, cual a 30, cual a 60 y cual a 30 por uno, gloria a Dios. Esa semilla se va a multiplicar, se tiene que multiplicar. Nuestro compañerismo se está multiplicando, gloria a Dios. Se habla de que ahorita ya se anunciaron 60 iglesias nuevas en las conferencias que ha habido en el mundo. Y apenas va a entrar mayo. Pero cada año se anuncian más de 100, se mandan más de 100 pastores y misioneros. Se abren más de 100 iglesias. Tan solo en nuestro compañerismo. O sea, la obra de Dios se está multiplicando. Pero también se trata de que las iglesias, ¿verdad?, también fructifiquen. Y yo sé que eso lo vamos a ver. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Vamos a ver ese fruto. El día de ayer, vimos, amén, aleluya, algo poderoso. Amén, más de 30 niños en este lugar. Algunos papás también. Es algo glorioso, gloria al Señor. ¿Verdad? Lo que pudimos ver el día de ayer. Hermanos, iglesia, yo creo que Dios, aleluya, nos quiere dar fruto. Dios va a fructificar la semilla. Tenemos que sembrarla, tenemos que seguir sembrando. El sembrador salió a sembrar. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Si usted lo cree, dale un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, gracias Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo quiero que por unos momentos, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por favor. En esta mañana, iglesia, quiero, amén, hacer un llamado al altar. Esta es una predicación. El sembrador salió a sembrar. Vamos a seguir sembrando la semilla. Hay que sembrarla. Hay que orar a Dios. Tenemos que orar para que Dios fructifique esa semilla. Para que cada evangelismo, hermanos, hermanas, iglesia, cada evangelismo sea fructífero. Y que orar para que Dios unja esos evangelismos. Y esa palabra llegue al propósito que ha sido enviada. Como dice Isaías 5:5. Hay que orar por ello. Hay que orar, ¿verdad? Usted mismo, usted ore a Dios. Señor, bendice los evangelismos. Bendice los volantes, los folletos que repartimos. Que sea tu Espíritu Santo conviccionando esos corazones. Pero también hay que orar, ¿verdad? Que tengamos fe en eso, en ese trabajo. Que creamos. La palabra tiene que ir acompañada de fe. Pero tiene que ir acompañada de fe la palabra. La semilla que se siembra tiene que ir acompañada de fe. Creer que va a dar fruto, gloria a Dios. Creer que va a dar fruto. Hay que orar por ello. El diablo trabaja muy sutilmente en la duda y en la incredulidad. Hacernos creer o haciéndonos creer que nada va a pasar todavía. Pero ¿sabe qué? Dios está trabajando. Dios está moviéndose. Nosotros no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de dar de fructificar la semilla. Nosotros tenemos que creer y seguir predicando. Es Dios el que salva las almas. Nosotros tenemos que hacerlo simplemente correctamente, creyendo y seguir haciéndolo. El sembrador salió a sembrar. La iglesia tiene que salir a sembrar. Tiene que seguir sembrando, gloria a Dios. Aleluya, tenemos que seguir haciéndolo esta mañana, iglesia. Así es que Dios nos ayude, gloria a Dios. Vamos a poner de pie en este lugar. Vamos a venir al altar en esta mañana. Gloria a Dios. Pasen aquí al frente, por favor.